Buen día, jóvenes. Ven la lámina, por favor. Sí, ¿Ya profe. cargó? Sí, Bueno, miren. Recuerden siempre que en geometría estamos trabajando los elementos fundamentales de la geometría en donde hemos hecho reseña de algunos axiomas. Y recuerden que hay uno de los matemáticos fundamentales de la geometría es el señor llamado Euclides de Megara. Eso no pueden olvidarlo. Hoy nos corresponde trabajar con los cuadriláteros. De todas maneras, en cada actividad de clase ya estamos repasando muchos de los contenidos que hemos visto anteriormente, sobre todo con ángulos, líneas paralelas y líneas perpendiculares, al igual que los contenidos de álgebra. Recuerden que ayer habíamos hablado de que un polígono es la porción del plano situada en el interior de una poligonal cerrada. Esto es lo que habíamos trabajado ayer como un polígono. Y habíamos dicho que un polígono hay varios tipos de polígonos. Uno de los polígonos fundamentales que trabajamos ayer fue el triángulo y hoy nos corresponde trabajar los cuadriláteros. El cuadrilátero, el nombre prácticamente lo dice, el cuadrilátero viene a ser un polígono, pero que tiene cuatro lados. Un polígono que tiene cuatro lados. Y hoy acá vamos a trabajar un pequeño repaso a lo que era un polígono convexo. Aquí tenemos un segmento. ¿Ese segmento sería un polígono? no, No. Para que sea un polígono, habíamos dicho ayer, allí tendríamos un polígono. No. 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 Habíamos dicho que para que sea polígono, tal como lo indica su axioma, su definición, debe ser una poligonal cerrada. Observen que ahora sí está cerrada. Al estar cerrada tenemos un polígono. ¿Y por qué se llama cuadrilátero? Porque tiene Porque cuatro. tiene Vean cuatro que lados. tiene cuatro lados. Y habíamos dicho que, por supuesto, los polígonos tienen ángulos. En este caso, como hay cuatro vértices, tiene cuatro ángulos. ¿De qué quiere decir? Que es convexo, jóvenes. Es un polígono convexo cuando sus ángulos son menores a 180. Cuando sus ángulos internos son menores a 180, se llama polígono convexo. Y en este caso, como tiene cuatro lados, podemos ya denominarlo como un cuadrilátero. También habíamos recordado de que en donde se intersectan los segmentos, vamos a tener un vértice. Tenemos cuatro vértices, vértice A, vértice B, vértice C y vértice D. Y por supuesto, aparte de los vértices, tenemos cuatro lados. Tenemos cuatro vértices, cuatro lados y tenemos cuatro ángulos, porque en cada vértice vamos a tener un ángulo. También habíamos visto ayer que había un polígono llamado cóncavo. ¿Ve? Aquí tenemos un polígono que tiene cuatro lados. Vean que tiene cuatro lados. El lado AB, lado BC, lado CD y lado AD o DA, como quieran leerlo. Este polígono tiene cuatro lados. Por lo tanto, es un cuadrilátero. O sea, que este en especial es un cuadrilátero. Este polígono, por supuesto, tiene cuatro vértices. Y cuando tenga al menos, aunque sea uno de sus ángulos interno sea mayor que 180, cuando uno de sus ángulos internos sea mayor a 180, el polígono se va a llamar cóncavo. En el vértice A, el ángulo no llegaría ni siquiera a 90, ¿ves? En el vértice D, el ángulo ni siquiera, repito, llegaría a 90 grados, porque es muy pequeño. El ángulo en B es muy pequeño, pero vean que en el vértice C sí hay un ángulo mayor, miren, sobrepasa el ángulo llano, que es el que mide 180 grados. Entonces, cuando sea mayor al ángulo
de 180 grados, cuando tengas un ángulo mayor de 180 grados dentro de un polígono, a ese se le llama polígono cóncavo. Pero en nuestro caso, estos dos polígonos, tanto el convexo como el cóncavo, en este caso se llamaría cuadrilátero. Un cuadrilátero, por supuesto, es un polígono. Son cuadriláteros porque tienen 4 lados. ¿Qué ocurre? Que los ángulos normalmente lo identificamos con una letra griega, pero también hacemos uso de los símbolos de geometría para identificar los ángulos, que eso lo estamos ya practicando nuevamente. Ahora, los cuadriláteros jóvenes, los cuadriláteros tienen unos tipos, unos clases de cuadriláteros. Hay cuadriláteros especiales, es decir, que hay polígonos especiales. Así como vimos el triángulo, que el triángulo era un polígono especial. El cuadrilátero es otro polígono especial, pero el cuadrilátero, dependiendo del paralelismo de los lados, vas a tener un tipo de cuadrilátero. Ejemplo, hay un cuadrilátero que vamos a llamar trapecio. El trapecio es un cuadrilátero en donde uno o un par de lados son paralelos. Un par de lados opuestos son paralelos. Cuando ustedes tengan un cuadrilátero donde un par de sus lados sean opuestos y paralelos, van a llamarlo trapecio. Repito, un cuadrilátero tiene un par de lados opuestos y paralelos. El trapezoide también es un cuadrilátero, pero que no tiene par de lados paralelos. El trapezoide se llama trapezoide al cuadrilátero que no tiene lados paralelos. Si ustedes observan, el trapecio tiene un par de lados paralelos. El trapezoide no tiene lados paralelos. Y hay uno fundamental que es el paralelogramo. El paralelogramo tiene dos pares de lados opuestos. Fíjense, trapecio, un par de lados paralelos. Trapezoide no tiene lados paralelos. Paralelogramo tiene dos pares de lados paralelos. De esto es lo que te va a identificar a ti el tipo o la clase de cuadrilátero con el que estamos trabajando. Entonces tenemos cuadrilátero llamado trapecio, cuadrilátero llamado trapezoide y cuadrilátero llamado paralelogramo. ¿Qué ocurre? Que ustedes configuran con la imagen, lo ven mejor. Fíjense este. Esto que está aquí, ¿será un cuadrilátero esa imagen? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Por qué lo llamaríamos cuadrilátero? Porque tiene 4 lados. Porque tiene 4 lados. Al tener simplemente los 4 lados, ya tú sabes que eso es un cuadrilátero. Si ustedes observan, vean el lado AB. El lado AB y el lado CD. Aquí vamos a recordar el lado AB y el lado CD son paralelas. El lado AB y el lado CD son paralelas. Aquí se ve claramente que son paralelas. Ahora pregunto, ¿el lado AC y el lado BD serán paralelas? No. No, ¿verdad? No. Podríamos escribirlo de esta manera. Ciertamente no son paralelas. AC no es paralelo a BD. Fíjense que lo estoy identificando porque en la clasificación de los cuadriláteros me hablan de pares de lados paralelos. Por eso que estoy hablando de paralela. Y así estamos recordando lo que habíamos visto de segmentos paralelos y segmentos no paralelos. Por ejemplo, este otro ejemplo. ¿Es un cuadrilátero? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Ciertamente tiene 4 lados. En especial este cuadrilátero, vean, el lado BC, nosotros siempre lo rayamos con una rayita, ¿ve? Para indicar cuando son el lado BC y el lado AD
son paralelos. El lado BC y el lado AD son paralelos. Pregunto, ¿el lado AB o BA será paralelo al lado CD? No. Observen ahí, no. Se puedo aclararlo. AB no es paralelo a CD. Fácilmente se observa aquí cuando son paralelos. ¿Por qué? Porque la clasificación de los cuadriláteros se toma en cuenta lo paralelo, si los lados son paralelos. Y vean este otro ejemplo. También es un cuadrilátero. El lado BC y el lado AD son paralelos. El lado BC y AD son paralelos. Pregunto ahora, ¿el lado BA o AB será paralelo al lado CD? No. No. Observen, por eso es que es importante en matemática la observación y sobre todo en geometría. Hay que observar muy bien la figura geométrica para tomar una decisión. Ustedes no son paralelos. Si ustedes observan en las definiciones anteriores, vean acá, tiene dos lados paralelos. Esto es lo que llamamos un par, porque un par está compuesto de dos. Un par, cuando te hablan de par, está compuesto por dos segmentos. Entonces sería, estos dos segmentos son paralelos. Entonces, un par de lados es paralelo. Vean acá, un par de lados es paralelo. Un par de lados es paralelo. Cuando un par de lados es paralelo, ¿cómo se llama? Trapecio. Cuando solo tenga un par de lados paralelos, cuando solo tenga, repito, un par de lados paralelos, se va a llamar trapecio. ¿Entendimos ahí? Sí. ¿Seguro? Vean que estoy haciendo uso de los símbolos de paralelo y de los símbolos de segmento para repasarlo, porque eso es fundamental en las evaluaciones que vienen. Fíjense ahora. Vamos a ver este. ¿Esto será un cuadrilátero? Sí. Ahora vamos a indagar acá. ¿Será convexo o cóncavo? Véanlo ahí. Para que sea convexo, debe tener ángulos internos menores a 180. Para que sea cóncavo, debe tener ángulos mayores a 180. Es convexo. El ángulo en A, Astrid ya lo observó y dice que es convexo. Vean que el ángulo en A ni siquiera llega a 180. El ángulo en B tampoco llega a 180. El ángulo en C es muy pequeño. Vean que ni siquiera llegaría a 90. El ángulo en D es muy pequeño, ni siquiera llegaría a 90 o a 180. Entonces, cuando sus ángulos internos son menores a 180, cuando sus ángulos internos son menores a 180, nosotros indicamos que el polígono, o en este caso el cuadrilátero, es convexo. Este cuadrilátero es convexo, como dijo Astrid. Ahora bien, AB, observen, o BA, ¿será paralelo a CD? No, porque vean que tienen una inclinación, ¿ves? No son paralelos. Yo lo estoy indicando acá, no son paralelos. Pregunto, ¿BC será paralelo a AD? No. No. Ustedes observen que ni AB es paralelo a CD. Acuérdense que es lado opuesto es el que está al frente, ¿ves? El lado que está al frente al lado AB es este, CD. El lado que está al frente de BC es AD o viceversa. El lado que está al frente de AD es BC. Ninguno es paralelo. Si ninguno es paralelo, ¿cómo se llamaría? Buscamos acá. Trapezoide. Cuando no tiene lados paralelos. Cuando no tiene lados paralelos se le llama trapezoide. Ahora vamos a ver a este. ¿Este será un trapecio o un trapezoide? Un trapezoide. ¿Por qué? No, perdón. Vamos a verlo, vamos a verlo. Esto es un cuadrilátero. Tiene cuatro lados, es un Sí, es un cuadrilátero. trapezoide. Vamos a ver. AB será paralelo a CD. No. No.
Pregunto, ¿BC será paralelo a AD? No. No. Eso tienen que trabajarlo con calma de esta manera y sobre todo para los que van a las Olimpiadas de Matemáticas, esta es la forma simbólica como se indica en Olimpiadas de Matemáticas, sale mucha geometría. Ahora, si no tiene lados paralelos, muchachos, el cuadrilátero se llama trapezoide. Cuando no tiene lados paralelos, se llama simplemente trapezoide. Ahora, ya identificado lo que es un trapecio y lo que es un trapezoide, pasamos al paralelogramo. El paralelogramo es un cuadrilátero también, pero el paralelogramo en especial tiene dos pares de lados paralelos. Observen esto. Esta figura. ¿Será un cuadrilátero? Sí. Lo primero que observamos es un cuadrilátero, como dice Astre. Es un cuadrilátero. Este cuadrilátero en especial, recuerden que aquí hay ángulos de 90 grados. Que nosotros lo indicamos con este símbolo del cuadrito. Esto me indica que hay ángulos de 90 grados. Este cuadrilátero, verifico si tiene lados paralelos. Ustedes observen, el lado AB es paralelo al lado CD. El lado AB es paralelo al lado CD. Se ve claramente que es paralelo. Ahora pregunto, el lado AB, aparte de ser paralelo, ¿será igual? ¿A qué te refieres? Que si tienen igual tamaño, por ejemplo. Ah, sí, sí. Igual longitud. Ujú. Vean que en los anteriores, AB, por ejemplo, en este primer trapecio, AB y CD son paralelos. ¿Pero tienen igual tamaño? No. No. Cuando se dice que tienen, se habla del tamaño, se habla de lados congruentes o el tamaño del lado, la longitud del lado. Aquí, en especial, son paralelos, ciertamente, pero aparte de ser paralelos, son iguales. Vean que aparte de ser paralelos, son iguales. Vamos con los otros dos lados. AC será paralelo a BD. Sí. Sí. AC es paralelo a BD. Pregunto, ¿serán iguales? Sí. Sí. Ciertamente. Y no solo tiene lados paralelos, vean, tiene dos pares de lados paralelos. Primer par, segundo par. No solo tiene pares de lados iguales, paralelo, perdón, sino también tiene par de lados iguales. ¿Ves? Tiene par de lados paralelos y tiene par de lados iguales. Esta es una característica de esta figura en especial llamada cuadrilátero. Cuando tiene un par de lados, paralelo, cuando tiene par de lados paralelos, se llama paralelogramo. A esto se le llama paralelogramo. Ahora también observamos algo en el triángulo, en la figura que tiene ángulos de 90 grados. Los ángulos internos son de 90 grados. Como decía, creo que fue Ana o Alessia ayer, tiene un ángulo recto. El ángulo de 90 grados también se le llama ángulo recto. Tiene lados paralelos, tiene lados iguales y tiene un ángulo recto. Puedo decir que esto que está acá es un paralelogramo. Y este paralelogramo en especial, ustedes lo conocen como un rectángulo. Este paralelogramo en especial lo conocen como un rectángulo. ¿Cuándo es rectángulo? Cuando tiene sus cuatro ángulos internos de 90 grados. Y cuando tiene lado a lado, tiene sus lados paralelos, pero también tiene dos lados iguales, un par de lados igual, y el segundo par de lados también son iguales. Esto es lo que comúnmente llamamos nosotros un paralelogramo, pero en especial ese paralelogramo se le llama rectángulo. Ay, ¿cómo se llamaba este? Cuadrado. Cuadrado, ¿ah?
que ya lo habíamos visto, pero es cuadrado, es un cuadrilátero. Un cuadrado es un cuadrilátero. El cuadrado en especial también tiene ángulos de 90 grados internos. Tanto el rectángulo como el cuadrado, sus ángulos internos miden 90 grados. Eso es importante que lo manejen. Por eso es que lo estamos como repitiendo. Y observen que AB es paralelo a CD. AC es paralelo a BD. Pero el cuadrado tiene algo en particular. ¿Qué tiene de particular el cuadrado que no lo tiene el rectángulo? Obsérvenlo. Que, Todos los lados son iguales. Repite, disculpa, Que Astrid. todos los lados son iguales. sí. A ver. Ajá. ¿Quién habló también aparte de Astrid que no vi aquí? Alesia. Yo. Alesia. Ciertamente, como dicen Astrid y Alesia, observen que no solo es que son paralelos, sino que vean que en el caso particular de esta figura, todos los lados tienen la misma medida. Todos los lados tienen el mismo tamaño. Se dice que tienen lados congruentes. ¿De qué quiere decir? Que vean que AB es paralelo con CD. El lado AC paralelo con BD. Que vean. AC paralelo con BD. AB paralelo con CD. Pero también nos damos cuenta, como dijo Alesia y Astrid, que los cuatro lados son iguales. Vean, los cuatro lados son iguales. No importa cuánto miden, pero aquí se observa claramente que los cuatro lados son iguales. Esa figura en particular que tenga cuatro lados iguales y cuatro ángulos iguales se le llama paralelogramo. ¿Por qué paralelogramo? Porque tiene un par de lados paralelos, ¿ves? Un par de lados paralelos, pero especialmente, como dijo Astrid, esta figura llamada paralelogramo, en especial por tener cuatro lados iguales, se le llama cuadrado. Y para que sea cuadrado, cuidado, debe tener sus ángulos internos iguales a 90 grados, igual al rectángulo. Sus ángulos internos no deben medir 90 grados, ¿ves? Cada ángulo en cada vértice debe medir 90. Cada ángulo en cada vértice en el cuadrado debe medir 90 grados. Si los lados son iguales, se llama cuadrado. Aquí los lados no son iguales completamente. Son de 2 en 2 iguales, ¿ves? Pero tienen lados paralelos. Tiene un par de lados paralelos, se llama paralelogramo. Aquí tiene un par de lados paralelos, también se le llama paralelogramo, pero especialmente se le llama cuadrado. Y este especialmente ya ustedes lo reconocen como un rectángulo. ¿Por qué digo que hay que tener cuidado en visualizar la figura? Porque vean esta figura. Esta figura, ¿a cuál se parece? De las dos anteriores. Tiene un parecido. Al rectángulo. Vean que, como dice Astrid, medio se parece, como cuando uno le dice a una persona, te pareces a alguien. Igual acá, se parece, pero no es. Se parece, repito, pero no es rectángulo. Tiene un parecido, pero no es rectángulo. ¿Por qué? Porque aun cuando es un cuadrilátero, tienen ángulos de 90 grados. Aquí esto tendrá 90 grados. No. No, se evidencia, porque 90 grados es ángulo recto, como decía Alesia ayer, ¿ves? Ángulo recto. Aquí no hay ángulo recto, ¿eh? Al no haber ángulo recto, no tiene ángulo de 90 grados. Entonces pregunto, ¿será rectángulo? ¿Esto será un rectángulo? No. No, evidentemente para que sea rectángulo, sus ángulos deben medir 90 grados y deben ser los lados paralelos. Aquí observen que ciertamente AB es paralelo a CD y AC también es paralelo a BD. AC paralelo a BD, AB paralelo a CD, pero a diferencia del rectángulo, lo que faltaría es que tengan ángulos iguales. ¿Tienen ángulos iguales? No lo tienen porque aquí no hay ángulo recto. Aquí, repito, no hay ángulo recto. Por eso es que no lo puedo llamar
rectángulo. Rectángulo es cuando tengo un ángulo recto. Ángulos de 90 grados en cada vértice. Esta figura se llama paralelogramo porque el paralelogramo es un cuadrilátero que tiene un par de lados paralelos. Y observen que hay un par de lados que son paralelos. Ciertamente, esto es un paralelogramo. Y observen que el lado AB es igual a CD, tienen el mismo tamaño. El lado AC tiene el mismo tamaño que BD. Pero a esta figura que tenga un par de lados paralelos y estos sean iguales, se le llama romboide. Se le llama romboide. Vea que se parece al paralelogramo, pero no es. Simplemente la diferencia entre ellos es que el ángulo no tiene ángulos internos de 90 grados. El rectángulo sí tiene ángulos internos de 90 grados. Ahora esta figura. ¿Será un cuadrilátero? Sí. Sí. Ah, es un cuadrilátero. Vean que AB es paralelo con DC. AB y DC son paralelos. AD y BC, porque es los que está uno al frente del otro, ¿ves? AD y BC serán paralelos. Sí. Sí. Vean acá. AB tendrá el mismo tamaño que DC. Sí. Se observa que sí. AD tendrá el mismo tamaño que BC. Sí. Sí. Ahora vean algo. Lo que pasa es que necesitan visualizar bien. Los cuatro lados aquí serán iguales. De tamaño, sí. Sí, se ve que son iguales. Una figura. Vean que coloqué esta al lado del rectángulo porque se parece, vean. Si ustedes observan, yo pude haberle dado vuelta al cuadrado, inclinarlo, y medio se parece al cuadrado, pero no es por el simple hecho que aquí en los vértices no hay ángulos de 90 grados, pero tiene los cuatro lados iguales. Tiene los cuatro lados iguales. Cuando tenga un par de lados paralelos, se le llama paralelogramo. Pero cuando tenga el par de lados paralelos y los cuatro lados iguales, se le llama rombo.